Dice la palabra del Señor que ninguno puede servir a dos señores, porque amará al uno o aborrecerá al otro. Y pensando en esta palabra, quiero invitarles a cantar el himno número 446, Cristo en todo es Señor, y que mientras lo cantamos podamos realmente evaluar si es así, si Cristo es realmente el Señor en nuestra vida, en cada momento, si Él es el Rey en nuestra vida, o si a veces no lo dejamos. Y si estamos fallando, invitarles a que podamos realmente dejarle el lugar, el trono de nuestra vida al Señor, para que Él sea el Rey de nuestra vida. Y que de esa manera el mundo crea, porque a veces vivimos una vida tan desanimada, que nos arrastramos por la vida, que la gente no ve la diferencia. Pero tenemos un Dios que es poderoso, un Dios que es Señor de señores y Rey de reyes. A Él le damos la gloria y por eso a Él debemos darle también el centro de nuestro ser. Cuando centramos nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra mirada en el Señor, dejamos de ser importantes nosotros para darle a Él el lugar que le corresponde. Por eso les invito a cantar Cristo en todo el Señor. Buenas tardes, hermanos. Otra vez nos encontramos en este tiempo de palabra de Dios y nosotros hoy queremos seguir con esta quinta serie de la sabiduría de Dios. Hoy queremos
escuchar la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1, verso 20 al 33. Así dice la palabra del Señor. Clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz. Clama en la esquina de calles transitadas, a la entrada de la ciudad razona. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón y le daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré quien se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo, cuando el miedo les sobrevenga sobre una tormenta y la desgracia los arrastrare como un torbellino. Entonces me llamarán, pero no le responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mi consejo, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán con sus propias intrigas, su descarrío e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Hermanos, en esta tarde de culto de oración, nosotros nos concentramos en la sabiduría de Dios a través de la palabra de Proverbios. Recuerden que, como dice el verso 20, la sabiduría está en todas las partes. ¿Por qué? Porque si tenemos la sabiduría, podemos vivir la abundancia de vida que nos da nuestro Dios y además podemos vivir una vida feliz en este mundo. Entonces, nuestro Dios, creador, que creó con su sabiduría en toda parte del mundo, en su creación, Él allí selló con su sabiduría. Entonces es algo natural que en toda la creación Dios ha creado con su palabra, con su sabiduría. Entonces, en toda parte de la creación de Dios encontramos su sabiduría. Por eso, si abrimos nuestros ojos y si atentamente escuchamos, abriendo nuestros oídos, en todas las cosas de la vida cotidiana, en la naturaleza también, podemos aprender la sabiduría de Dios y también podemos llegar a encontrar su sabiduría. Por lo tanto, en esta tarde, hermanos, podemos aprender su sabiduría a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, pero también un hombre sabio puede también aprender la sabiduría de Dios a través de la naturaleza. Como la naturaleza fue creada con la palabra de Dios, entonces cuando vemos hasta una hormiga, en la hormiga también aprendemos la sabiduría de Dios. Entonces, en la hormiga, como fue creada con la sabiduría de Dios, con la palabra de Dios, entonces en la hormiga, también en esta primavera, cuando florece el flor, cuando rebrota los árboles, las ramas, las hojas, allí también podemos aprender la sabiduría, pero muchas veces los hombres no están atentos para escuchar la sabiduría de Dios. Por lo tanto, hoy en el verso 20 dice, clama la sabiduría en las calles. En la calle también
está la sabiduría. Dice, en los lugares públicos levanta su voz. Entonces, como en las calles, en los lugares públicos también la sabiduría de Dios habla, también allí está inscripta su sabiduría. Entonces, si ponemos nuestro oído, si abrimos nuestros ojos espirituales, allí también Dios nos habla a través de la naturaleza y también de la vida cotidiana. Por eso un poeta, en su poesía de la realidad de la palabra, dice con esta palabra, dice que todas las capas que cubría mi ojo espiritual se abre a través de la palabra de Dios. Nos maravillamos cuando vemos 10 dedos de nuestras manos, allí también está la sabiduría de Dios. También cuando florece nuevas flores, allí también nos maravillamos esa vida resucitadora de Dios a través de las flores. Entonces, en la naturaleza también encontramos una profunda sabiduría de Dios que nos habla continuamente. Por lo tanto, hoy en esta palabra dice que la sabiduría de Dios nos llama desde la calle, desde los lugares públicos, pero la necedad de los hombres no están prestando sus oídos y no están abiertos para conocer la sabiduría de Dios. ¿Pero por qué? Si la sabiduría de Dios clama, también llama, ¿por qué nosotros no escuchamos? Dice la palabra, es por nuestros deseos, también nuestras concupiscencias de la cosa del mundo. Entonces, como estamos atentos para conseguir las cosas perseveras y no buscamos la verdad de Dios, entonces por nuestros deseos nos estamos siendo ciegos y además estamos cerrando nuestros oídos. Entonces, donde está el deseo, allí no está la sabiduría, porque muchas veces buscamos a través de la sabiduría conseguir la riqueza, conseguir el éxito material o éxito mundano. Todo esto no está conectado, dice, con la sabiduría de Dios, sino que la riqueza, los bienes materiales o el éxito del mundo está conectado con el conocimiento. Nosotros, como queremos conseguir estas cosas, entonces queremos tener el poder del conocimiento. Pero la sabiduría de Dios puede sí estar conectado o a veces no con esta cosa del mundo. Entonces, recuerden, ¿por qué pocas personas buscan la sabiduría de Dios? No tienen interés de la sabiduría, porque muchas veces queremos ganar más dinero en este mundo, buscamos la cosa del mundo, de mi ego, de mi éxito, de mi prosperidad. Entonces no estamos escuchando la sabiduría de Dios. Por lo tanto, muchas veces decimos, ¿acaso la verdad de Dios me trae comida? Así somos los torpes en este mundo. También decimos nosotros, llenos de nuestro deseo, diciendo, si la sabiduría de Dios nos trae dinero, por lo tanto, nosotros muchas veces no tenemos hambre y sed de la verdad de Dios. Tampoco tenemos hambre y sed de la sabiduría de Dios, sino que muchas veces nosotros tenemos hambre y sed de nuestros intereses. Entonces, finalmente, hoy en Proverbio dice, traerá desgracia y además una vida de torbellino donde no hay paz, tampoco hay verdadera felicidad. Por lo tanto, hermanos, muchas veces si hemos
sido empobrecidos por la sabiduría de Dios. Ahora, escuchemos la voz de Dios, la sabiduría de Dios, porque allí realmente está la bendición de Dios. Por lo tanto, también en esta palabra dice que muchas veces en vez de seguir los consejos de Dios, seguimos los consejos de los hombres, los consejos de los malvados. Comenzamos a seguir la picardía humana y por lo tanto la Biblia hoy nos dice por qué nos gusta la torpeza de los hombres, por qué nos gusta la soberbia de los hombres. Es nuestra naturaleza pecaminosa de los hombres, porque si seguimos a esta naturaleza pecaminosa, entonces este camino dice que nos llevará a la destrucción y al fracaso. Así que en el verso 25 dice así: sino que rechazaron todo mi consejo y no acataron mis reprensiones. Y ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. La palabra de Dios, la sabiduría de Dios dice: si no escuchan mis consejos, si no buscan mi sabiduría, entonces de un día para el otro, en un tiempo inesperado, llegará la desgracia y además, como un torbellino, vendrá la destrucción. Así que hoy nos da una gran advertencia esta palabra de Dios, y además hay una palabra muy fuerte que nos trae mucho miedo y además que nos despierta en esta tarde. En el verso 27-28 dice así: cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino, entonces me llamarán, dice. A veces cuando vienen dificultades, desgracia, entonces nosotros muchas veces volvemos a Dios. Pero en el 28 dice: pero no le responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Hermanos, esta palabra es muy fuerte, nos da mucho temor esta palabra, porque es una palabra también de sabiduría de Dios que nos está diciendo: cuando venga una desgracia, muchas veces nosotros comenzaremos a buscar a Dios, pero en ese tiempo del juicio de Dios, por más que nosotros volvamos a Dios, pero Dios no nos va a responder. Hermanos, Dios siempre está dispuesto a escuchar a nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos, Él, en general, con su brazo abierto, nos abraza, nos recibe y nos restaura. Pero la Biblia también advierte una palabra de juicio en que Dios tiene ese corazón, pero hay un momento en que esa aceptación de Dios no es eterno, no es continuo, sino que hay un tiempo que termina esa espera de Dios, esa aceptación de Dios. Por lo tanto, no tenemos que ser torpes o necios pensando que siempre Dios va a estar dispuesto a recibirnos, a aceptarnos cuando nosotros queremos volver a sus brazos. Porque un necio piensa que por más que yo viva en esa torpeza y Dios al final me va a aceptar, esa sabiduría no es sabiduría de Dios, sino que un malvado, un necio, si sigue viviendo en su maldad y en su necedad, finalmente, por más que quiera volver, Dios no le va a responder. Además, cuando yo quiera volver, Él no nos va a aceptar ni va a perdonar, porque ese día es día de juicio. Por eso
hay tiempo de juicio de Dios, hay tiempo donde se acaba la esperanza de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que ser pronto para volver a los brazos de Dios cuando estamos dispuestos a volver. Ahora no tenemos que tardar en ese retorno a Dios. Por eso hoy la sabiduría de Dios consiste en que tenemos que volver ahora. No siempre Dios va a estar aceptando nuestro retorno cuando busquemos a Él. No siempre Dios va a responder nuestro clamor y nuestro llamado. Por eso muchas personas neciamente dicen, bueno, yo antes de morir, como ese bandido que estaba al lado de Jesús en la cruz, entonces yo volveré a Dios antes de morir. Pero nosotros, ese pensamiento, como dice aquí, es una necedad, es un pensamiento torpe, pensando en que yo puedo volver en cualquier momento. Pero recuerden, cuando se acaba el tiempo de Dios, el Cairo de Dios, por más que queramos volver, no vamos a volver, sino que hay tiempo de juicio. Antes de que ocurra eso, nosotros tenemos que volver a Dios. Por eso, esta semana, ahora, es el mejor tiempo para volver a Dios y también orar y renovar nuestro compromiso con Dios y con el Señor Jesucristo. Y después dice en esta palabra que tenemos otra torpeza de los hombres que nos llevan a la destrucción, a una vida de desgracia. Esa es la negligencia espiritual o la pereza espiritual. En el verso 32 dice, su descarrio e inexperiencia los destruirán, dice. Y además, la necedad de la negligencia los aniquilarán. Claro, muchas veces los necios viven una vida de pereza. Es como esas vírgenes necias que estaban dormidas, no habían preparados para recibir al esposo y quedaron fuera de la boda celestial. Por lo tanto, después vendrá, esperemos, no pasa nada, estoy bien. Esta también es una torpeza que nos hace despertar de esta pereza espiritual. Muchas veces nosotros vemos que hay los malvados que desprecian la sabiduría de Dios, pero en general todos nosotros creemos en Dios. También queremos seguir su palabra y también conocemos que la palabra de Dios es sabiduría de Dios, pero con tanto solamente conocer no es suficiente, sino que tenemos que despertarnos, tenemos que servir con fervor a nuestro Señor Jesús, y si servimos fervorosamente, con diligencia, entonces allí está la sabiduría de Dios. Muchas veces quieren estar contentos con conocer la palabra de Dios, pero después, por la pereza, dejamos para adelante, empujamos para adelante lo que vamos a hacer para el Señor, su servicio, nuestro compromiso con Dios, nuestra entrega, nuestra dedicación. Entonces, sin darnos cuenta, cuando caemos en la pereza, no nos damos cuenta de que cuánto me he alejado de Dios, y tampoco nos damos cuenta en que hemos caído en la necedad, y allí en esa tranquilidad, en esa pereza, nos alejamos de Dios, perdemos la fe y además esa ansia, hambre
de la palabra de Dios y de seguir a Cristo, luego esta pereza nos lleva a la destrucción. Así que en el verso 33 dice así: pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor al mal. Hermanos, todos seamos sabios en la palabra de Dios. Busquemos la sabiduría de Dios. Escuchemos la sabiduría en la calle, en los lugares públicos, en la naturaleza, más en la palabra de Dios, pero seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Si nosotros, escuchando, abriendo nuestro ojo espiritual, y después si servimos con fervor, con diligencia, y además estando despierto espiritualmente, obrando, construyendo la casa de la sabiduría de Dios, entonces aquí en la tierra también experimentemos el reino de Dios. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí. Entonces aquí también seamos constructores sabios de la casa de Dios, de nuestra casa de vida, y también seamos sabios para vivir una vida abundante bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso en esta tarde le bendigo en nombre de Dios, y que todos nosotros salgamos hacia adelante con la sabiduría de Dios para vivir esa vida sabia, y luego seamos obreros fieles y también podamos ser reconocidos como obreros prudentes, fieles por nuestro Señor Jesús, y que allí también seamos exitosos para el reino de Dios. Oremos juntos. Señor, gracias a través de esta palabra, gracias por despertarnos espiritualmente, Señor. También queremos no ser perezosos en la sabiduría de Dios, que la negligencia no nos invada en nuestra vida, sino que seamos prontos para obedecer en su sabiduría, y también seamos buenos constructores que trabajan para su reino, constructores que son fieles a Dios, y que en este tiempo, en oración, juntos con los hermanos, sigamos hacia adelante en esta vida donde queremos vivir la vida abundante en nuestro Señor Jesús. Gracias, en nombre de Jesús oramos. Amén.